Hola a todos nuestros diplomantes. Hoy estamos por cerrar el tema 4 del método fonético gestual y quisimos tener una serie de entrevistas sobre todo con mamás y maestros que han estado o que han conocido y han aplicado el método fonético gestual, y uno de ellos aquí está. Ella es Claudine y es mamá de Celine. Gracias, Claudine, por darnos este espacio de la entrevista. Con mucho gusto. ¿Nos puedes decir, Celine, tu hija, a qué edad empezó con el método? Contarnos un poquito de ella. Ajá. Pues Celine ahorita tiene casi 30 años, va a cumplir 30 años este año, y empezó con el método fonético gestual, tenía yo creo que como unos 6, 7 años, estaba chiquita. Y tuvimos la gran fortuna de conocer a Adriana en ese momento a donde Celine tenía que empezar a trabajar todo lo que era la lectoescritura. Estaba en una escuela Montessori a donde pues, le dieron las bases sensoriales, ¿no? Que en los niños chiquitos trabajan mucho con la parte sensorial. Entonces Celine ya la tenía muy bien desarrollada y ya tenía que empezar ya la lectoescritura. Y cuando Adriana nos presentó el método, lo que a mí me llamó mucho la atención, conociendo un poco a Celine, fue precisamente la integración en la herramienta de la parte corporal, es decir, es fonético gestual, es decir, que el sonido se asocia al gesto, al movimiento. Y nosotros habíamos notado que para Celine era algo muy importante, es decir, cuando Celine empezó a caminar precisamente porque oía música y se levantaba para moverse, tenía ganas de bailar, ¿no? Entonces sabíamos que para ella la parte corporal era importante. Entonces el hecho de incluir el gesto a la lectoescritura para favorecer un poco el aprendizaje, yo creo que a Celine se le hizo más divertido y aunque le costó trabajo, pues obviamente no es un proceso que se da en 6 meses, ¿no? Yo creo que le tardó tal vez varios años aprender realmente a leer y escribir bien, pero se dio y no se dio en una forma tediosa, se dio en una forma lúdica que ella disfrutó y todos los que estábamos a su alrededor disfrutamos también, ¿no? Aprendiendo con ella los gestos, ¿no? Que iban asociados a los sonidos. Y yo digo que es una herramienta muy valiosa. Pues algunos aprenden tal vez más por el sonido o por la vista o lo que sea, ¿no? Celine fue corporal, entonces el movimiento le ayudó y fue una herramienta fabulosa. Sin embargo, lo que yo diría a los maestros que van a trabajar con ese método, que no se limiten a eso. Muchos de los niños con discapacidad intelectual, por lo que yo conozco de Celine y de sus compañeros, son niños que sí logran aprender a descifrar, ¿no? Hacer de la lectura una herramienta funcional en su vida, pero no es suficiente. Yo siento que la lectura puede dar mucho más. Pero es una parte que se tiene que trabajar además del método, es decir, toda la parte de la creatividad, a donde ellos pueden plasmar lo que leen, etcétera, ¿no? A Celine, nosotros no teníamos conciencia de esa necesidad, lo vimos después cuando ella empezó a encontrar motivaciones para leer. Es decir, muy chiquita, Celine mostró interés por el teatro, entonces le encontramos un grupo de teatro y pudo aplicar lo que aprendió con el método, es decir, la lectura a ¿cómo podríamos decir? A plasmar lo que leía, lo podía plasmar físicamente, una vez más corporalmente, en una actuación. Es decir, tenía que entender lo que pasaba en la escena, lo tenía que plasmar. Entonces, eso fue una motivación muy importante. La otra motivación que hemos encontrado para Celine, o que ella encontró, que ella nos hizo descubrir más bien,
fue la música. Céline le encanta cantar, entonces, pero necesitaba, aunque tiene una memoria para aprenderse las canciones de memoria sin tener que leerlas, pero sí ponía en práctica lo que había aprendido con el método para poder leer las canciones y las escribía. Tenía cuadernos enteros de canciones que volvía a escribir. Entonces, todo eso fueron motivaciones que hicieron que fue más allá de la parte funcional de la lectura. Desarrolló en ella muchas habilidades de teatro, de música, de canto, y hoy en día, a sus 30 años, está encontrando una nueva motivación, porque lo que no habíamos logrado hasta la fecha era darle el gusto de leer por leer. Y ahorita está encontrando el gusto de leer, no para ella, pero para los demás. Y lo que yo me estoy dando cuenta es que, bueno, pues tiene 30 años, un libro para niños. Ella decía, pero es que yo ya soy grande, ¿cómo voy a leer un cuento? ¿No? Entonces, ya no se sentía ella en la edad de leer cuentos para niños, pero tampoco tenía mucha facilidad para entender un libro para un joven, un adolescente, ¿no? Los temas a veces son un poco complicados para ella, precisamente porque creo que ha faltado un poco desarrollar esa parte de la representación, ¿no? De lo que uno lee, de imaginar, de fantasear, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que está viendo ella es que sí tiene la capacidad de leer un libro para cuentos, un cuento, pero no lo lee para ella, lo lee para alguien más y lo lee para niños. Ahorita es lo que está descubriendo ella. Puede leer, puede disfrutar un cuento, pero para leerlo a un niño. Y eso ha sido su última motivación para leer. Entonces, la herramienta fabulosa del método fonético gestual, asociado a todo un proceso de creatividad, de aprender a imaginar cosas y de plasmar, de poder plasmar, que sea en un dibujo, en una actuación, en un canto. Yo creo que son niños que sí logran adquirir ese gusto por la lectura, ¿no? Finalmente, cuando se puede hacer todo ese trabajo después, ¿no? de adquirir la herramienta. Muy bien, gracias por compartirnos. ¿Y actualmente cómo es la lectura y escritura de Céline? ¿La ocupa de manera funcional en algo que esté haciendo ahorita? Sí, funcional totalmente. Es capaz de leer una indicación. Bueno, en su trabajo tiene que tomar recados, lo que le dicen por teléfono lo tiene que escribir, ¿no? Todas las indicaciones pues vienen generalmente escritas. Sí, entiende perfectamente bien. Lo que no habíamos logrado era el gusto. Exacto. ¿No? Entonces eso es lo que nos hacía falta. Y ya yo siento que ya lo está logrando porque está encontrando una buena motivación que es leer por los demás o para los demás. Exacto. Pues esto que nos dice Claudine es muy importante porque bien dice que a veces solo nos centramos en que lea o en lo que viene en el texto, o que lo que viene en el anuncio del periódico, o que lea los subtítulos de una película, pero no tal cual el gusto por leer, y entonces eso no nos corresponde a nosotros como maestros incentivar, motivar y buscar escenarios donde a los chicos se les dé como estas actividades o se desarrolle este interés por la lectura. Pues muchas gracias, Claudine, por darnos este espacio para que sea compartido con los diplomantes. Y un saludo a Céline. Sí, muchas gracias. Gracias. Adiós.